Candidata, bienvenida a mi casa, la veo ahí ocupada con el tecito. Tan bello, muchas gracias. Un tecito de jengibre con limón que siempre le cae a uno bien para la voz que se desgasta tanto en este oficio. Candidata, bienvenida a mi casa, la veo ahí ocupada con el tecito. Tan bello, muchas gracias. Un tecito de jengibre con limón que siempre le cae a uno bien para la voz que se desgasta tanto en este oficio. Y para tranquilizarse un Además, poquito, porque es que esto está como... Tomársela suave. Esto está pero con juguete, ¿no? Todo el Está día. berrusco, está berrusco. ¿Usted mira muchas redes sociales? No mucho, la verdad. Tengo un O sea, equipo que me ayuda en eso. es medio postea, feliz. En fin, soy muy feliz, la verdad. Yo, Gustavo, no pierdo la tranquilidad. Tengo una vida personal muy feliz y muy tranquila. Y esto está berrusco. Entonces yo le digo a mi equipo, mire, aquí lo más importante es que salgamos de esta campaña con una identidad clara, qué somos, qué representamos, Y si se puede con la un presidencia. programa, y si se puede con la presidencia, Claro. y si además con la presidencia, pues ya somos dos berracos. Pero bien, gozándomela, la verdad, tratando de contribuir con buena energía. Tengo un colega muy querido que siempre oye el programa que se llama Duván Marín, que trabajó en Caracol Radio mucho tiempo. Y me dijo, ay, vas a hablar con Claudia, pregúntale que si en esta no ella va a seguir intentando ser presidenta o si esta es la última. ¿Qué le decimos a un tipo como Duván? No, Dúa, está la primera, mano. O sea, digamos, yo no me voy a morir. No, esta es mi primera campaña a la presidencia y me la he gozado mucho. He aprendido un montón, me la he gozado, recorrí Colombia, así que va a haber Claudia para rato. Eso no se angustien por eso. Yo creo que quien ha tenido una responsabilidad grande en la vida como usted, bueno, ha tenido muchas, pero digamos la de la alcaldía de Bogotá, carga con muy buenos momentos, agradecimiento a mucha gente, pero también carga con muchos odios, entre otras cosas de personas que dicen, si ella pudo eso, hay que frenarla para que no llegue esto, porque sí tiene con qué. ¿Cómo maneja en la vida diaria usted esos odios dirigidos, que muchas veces tienen una connotación realmente planificada? Pues fue totalmente planificada en esta campaña, así que pasó, digamos, todo el uribismo y la derecha dijo, no, a Claudia toca aislarla, vamos a vetarla de todo, que nadie se una con ella, ¿no? Por eso, porque no, qué horror, de pronto gana. Hay que decir que es la de Petro. Bueno, bienvenidos a Iván Cepeda, que es el de Petro. Y lo mismo Petro. Petro, por quien yo voté 2 veces, digamos, le salía de ver en la vida, ¿no? Esto es un machismo caudillista que dice, no, porque la señora no me hizo caso. No quiso parar el metro Bogotá, no es sumisa, denuncia mi corrupción, te la vamos a joder. Entonces era por punta y punta. O sea, Petro necesitaba que usted le rindiera pleitesía. Total. Okay. Y ese fue el motivo del distanciamiento. Ese fue el motivo del distanciamiento, digamos, no ser sumisa, no ser calladita, denunciar su corrupción, no haber parado el metro Bogotá. O sea, no haber sido la mujer a la que el jefe se lo pide para subir. Y yo dije, no, pues no, pues no. Que cualquier mujer y niña que nos vea sepa que eso no se hace, que uno prefiere perder el cargo que la dignidad. Entonces sí hubo una cosa muy planificada de odios y de vainas de lado y lado, pero yo, viejo, yo no dependo ni de un lado ni del otro. Yo soy una mujer hecha pulso. Yo tengo una vida construida. La gente que me apoyó en la consulta con 620.000 votos, le agradezco infinitamente. No fue mal. Ellos saben que no soy ni la de Petro ni la de Uribe. Soy una mujer hecha pulso que defiende unas ideas. Usted de centro solo tiene la sede Claudia. Yo creo que no le gusta mucho que la ubiquen en el centro. ¿Existe? ¿El centro mata? ¿El centro ayuda? ¿El centro qué? Gustavo, el centro es una posición política clara, pero el centro o es centro izquierda o es centro derecha. El centro es ese centro aséptico, ambiguo, tibio, que no toma posiciones. ¿Está hablando Estoy de alguien? hablando, sí, porque ¿Está a hablando Sergio, Ah, a quien yo quiero mucho y con quien no quiero ninguna camorra, pero Sergio, que va en su tercera o cuarta campaña presidencial, que es quien simboliza el centro en Colombia, nos dejó un poco con ese INRI aquí en la cabeza de que ser de centro es ser ambiguo, es ser tibio, es no tomar posiciones. Y pues Gustavo, tú me conoces, la gente me conoce, me podrán hacer muchas críticas, pues, pero yo falta de posiciones no tengo, carácter sí que me sobra. A veces mucha gente me critica porque tiene mucho carácter. Yo creo que no es mucho, yo creo que es una cosa que nos critican a las mujeres, pero no a los hombres. Entonces a mí no me da ningún temor, Gustavo, decir, yo soy mujer de centro progresista. Yo vengo de abajo, yo sé que este país es desigual, yo creo en las reformas sociales. ¿Qué me diferencia de la izquierda? Que yo también creo que la seguridad es un derecho fundamental, que un Estado social de derecho que es incapaz de proteger a la gente va a perder legitimidad y se va a llevar la democracia por delante.
Y también creo en el sector privado. La gente cree y la izquierda cree que es que el sector privado son unos cacaos, desgraciados. Y yo no digo que no, hay gente muy rica y muy Claro, vergaja que claro. abusa de la gente. Pero el 92% de los empresarios de Colombia, Gustavo, son personas que tienen una ferretería, una tiendita, una pequeña De fábrica. acuerdo. Esos son los verdaderos Es empresarios de progreso. Colombia Es y hay que empleo. apoyarlos. ¿Por qué? Porque yo sí no creo que la economía que queremos tener es la que dependa del empleo público y del subsidio de un político. Esa es la esclavitud. Usted me dice que es progresista. Yo soy de un centro Sí, progresista, con perfecto. carácter, que cree en la seguridad ¿El y en presidente el Petro, empresariado previa. el presidente Petro es un buen progresista o un mal progresista? No, el presidente Petro es progresista, digamos, y es un líder, es un berraco. Pues Petro es como Uribe, son dos grandes figuras, son dos personas muy influyentes, que son unos grandes políticos. El uno organizó a la derecha, y digamos, yo sí prefiero tener al centro democrático, así esté compitiendo con ello, que a la parapolítica, al 35% del Congreso, al paramilitarismo. O sea, es mejor haber desmovilizado eso que haya un partido como el centro democrático. Y obviamente el mérito de Petro en política va a ser que organizó a la izquierda, una cosa Así que es. nadie había logrado en la historia de Colombia, entre otras cosas porque la derecha fue muy vergaja. Prefirió matarlos, excluirlos, aliarse con los paras, con los narcos, con tal de que no hubiera izquierda y no ganara nunca. Entonces, claro que es mejor tener pacto histórico, así yo tenga que competir con ellos, que tener a FARC, ya no sé cuántas guerrillas. Pero ahora es nuestro turno, el turno de los que somos progresistas, pero no odiamos al sector privado, queremos sacarlo adelante, queremos que la gente dependa de su talento. El turno de los que queremos reformas sociales. Yo apoyo todas las reformas que ha hecho Petro, todas. Sé que no son perfectas, sé que tienen problemas, las apoyo todas, porque aquí hay que echarse para adelante, no para atrás. Y creo que hay que hacer 5 reformas más. Pero también creo que hay que tener seguridad y justicia legítima, que seguridad no son falsos positivos, pero que el desastre caótico de la paz total tampoco nos va a dejar progresar. Dimos la mano y nos cogieron el codo en la paz total. Dimos, no, nosotros no, tú y yo no le hemos dado la mano a los criminales. Estábamos en otra cosa. El presidente Sí, no sé. Petro. Había más gente en el curso, como decía Alberto Casas. Claramente hay un error en parte de romanticismo, en parte de despelote y en parte realmente de falta de criterio. Pero sí hubo un sueño. Un sueño que era, vamos a hacer la paz total, ¿no? Eso nos dijo Petro. No, esa paz chiquita que hicieron allá con las FARC, es una paz chiquita. Es una paz imperfecta, es una paz parcial. Vamos a hacer la paz total, vamos a desmovilizar a todos los grupos, vamos a desmovilizar al ELN en 3 meses, nos dijo el presidente Petro. Lo recuerdo. Bueno, aquí estamos 3 años después y no se ha desmovilizado ni el ELN, ni las disidencias, ni el Clan del Golfo, ni nadie, ni un raponero se ha desmovilizado en estos 4 años. Yo puedo tener gustado muchas diferencias con el presidente Uribe, pero ese man desmovilizó a 27.000 paramilitares. Eso no era fácil y trajo bienestar a muchas regiones de Colombia. El presidente Santos desmovilizó a 13.500 piscos de las FARC. Eso era mucho menos fácil y trajo bienestar a los sitios de Colombia. La paz total no tiene un indicador en el que haya sido exitoso. No desmovilizó a nadie, incrementó las violaciones contra derechos humanos, incrementó las violaciones a periodistas. Lo que le acaba de pasar a Mateo Pérez en Briceño es miserable. Y lo mató el Frente 36 de alias Chalá, cuyo jefe es alias Calarcá, que hasta hoy sigue teniendo la gabela de gestor de paz. Bueno, a los periodistas y a los Es medios inadmisible. todos los días nos matan un poquito y los matan un poquito con las bodegas también pagadas con dinero del Además, Estado. Cuando no es el sicariato y el asesinato de los ilegales, es el sicariato digital y Y a político de los las bodegas. contendores también, También. los candidatos. Voy a decir una cosa que sería una barbaridad en otra latitud, y es que pues uno realmente quiere llegar a la presidencia o a un cargo porque tiene los votos. En Colombia hay que tener maquinarias. Finalmente, Cepeda tiene una maquinaria del Estado y Paloma tiene una maquinaria del Centro Democrático. ¿Usted llega sin maquinaria a punta de puro voto? ¿Es posible hacerlo? Pues así fui senadora y así fui alcaldesa. Entonces sí es posible. Yo no digo, es duro. Y a mí me está pasando también, digamos, más allá de lo que comentábamos al principio, que claro que yo construí durante 10 años con Mocus un partido que se robó el petrismo a punta de esa maquinaria y de corrupción, llevándose a la gente para el gobierno, ofreciéndole puestos y contratos. Pues yo no puedo pelear contra eso. Y me queda muy difícil, entonces eso nos ha hecho la vida más difícil. Nos ha hecho la vida más difícil que no logré convencer a los otros candidatos del centro que hiciéramos una consulta, que escogiéramos uno. Esa fragmentación también nos está castigando. Entonces hay cosas en las que nosotros mismos tenemos responsabilidad y la tenemos que asumir con humildad e irlo mejorando en el tiempo. Pero yo sí creo, y por eso persevero en esta campaña, primero porque tengo la experiencia de saber hacer cosas, ¿sabes? No es por vanidad, yo no es porque me sueñe pues con colgarme, nada, sino porque sé que se pueden hacer 1 millón de becas para los jóvenes, lo sé porque ya lo hice en Bogotá.
Sé que se puede sacar el túnel del Toyo, el tren de cercanías del Valle, las concesiones de los puertos, porque ya sacamos adelante el metro de Bogotá. Sé que podemos hacer manzanas del cuidado para que las mujeres no se partan la vida en pobreza porque no hay nadie que le ayude a cuidar a sus hijos y que ellas puedan estudiar y salir adelante. ¿Usted ha tenido momentos de distanciamiento con el metro de Bogotá o siempre lo ha querido? No, yo quería que fuera elevado, claramente, claramente. Urbanísticamente me parecía mejor, pero cuando llegué a la alcaldía pues ya lo habían contratado y le dije, mire, es mejor y peor, iba amarrado a la troncal de la 68 que yo no quería hacer. Pero como iba amarrado, verifiqué que no tuviera corrupción, le pedí al Consejo de Estado, le pedí a la banca multilateral, le dije, asegúreme que ese proyecto, eso sí es transparente, pues. Y una vez me lo aseguraron, dije, mire, es mejor construirse o lo construyo, echar para adelante. Claro. Más bien saquemos esa primera línea No del metro como pendejemos. está y saquemos la segunda adelante. Y en 4 años hice lo que costó 40 años para la primera línea del metro. La estructuré, la contraté, la licité, va a ser subterránea, a subida en Gativá. Eso es construirse o lo construyo. ¿Algún cariñito con Peñalosa? Sí, ¿El pues tiene el material? mérito Sí. de haberlo estructurado y de haberlo contratado. Dime a mí que conseguir la plata de la segunda línea del metro si era fácil, es dificilísimo. Entonces también a todo señor, todo honor. Usted está hoy en mi casa, aquí en la biblioteca, conversando conmigo, pero no es la primera vez que compartimos casa. Cuando usted ganó la alcaldía, me recibió en su casa e hicimos una entrevista para la revista Bocas. Me acuerdo, sí. Y en esa entrevista, pues palabras más, palabras menos, ante alguna pregunta mía, usted dijo que ni era feminista, ni había sido feminista, ni era activista LGBTI a pesar de ser una persona gay. ¿Sigue siendo así usted? Porque la gente tiene derecho a cambiar con el paso del tiempo. No, lo que te conté y sigue siendo cierto es que yo no hice mi vida pública siendo feminista. Mi vida pública se hizo porque yo era investigadora, periodista, denuncié la parapolítica, metí a 108 corruptos a la cárcel que se aliaban con los paras, uno con el ELN, los otros. Y esa fue mi vida. Entonces yo llegué al Congreso a ser, era la única mujer de mi bancada, del Verde. Y entonces, pues claro que tenía que asumir las banderas del feminismo y debo agradecerle a muchas mujeres que me enseñaron que era feminista. Hoy soy feminista rotunda, porque he aprendido y entendido, aunque esa no era mi trayectoria en la vida. ¿Paloma no es feminista? No creo, francamente. No creo que, pero por lo mismo, no lo estoy diciendo como un, porque la trayectoria política de Paloma estaba alrededor de otros temas, Claro. no del feminismo. Pero estoy segura que en esta campaña se va a volver muy feminista, no tengo duda, porque la vida uno lo va formando, lo va empoderando de causas que no conocía antes y que una vez conoce dice, yo no solamente tengo que defender, sino que enarbolar esto. Y lo mismo me pasó. Angélica Lozano, mi esposa, que sí era una activista, tanto feminista como LGBTI. Yo te digo una cosa, cuando yo me lancé con ella al Congreso en el 14, le dije, bueno, mi formación en el activismo LGBTIQ+, va a empezar en, explícame qué es cada letra. Así lo digo con toda franqueza. Llegaba como hasta la tercera y se perdía. Explícame qué es cada letra y realmente cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Yo no sabía, no tenía, una cosa es que yo sea lesbiana y otra cosa es que yo sepa, ¿no? De todo el mundo. No sabía. Y tuve que aprender, y claro Y que medio hoy mundo soy no sabe todavía. líder, y medio mundo no sabe. Y claro que en la medida en que uno aprende, se enamora de causas y además las representa. Obviamente yo tenía por obligación de representar a las mujeres y de representar a mi comunidad. Y espero haberlo hecho y creo, me siento muy orgullosa de haber ¿Usted se honrado pelea ambas cosas. el voto de la comunidad LGBTI con Cepeda, con el progresismo, para esta campaña? Yo me imagino que sí, claro, ahí hay corazones partidos. Pues la comunidad LGBTIQ+ es como cualquier comunidad colombiana, pero claro, como hemos sido una población tan brutalmente discriminada, excluida, abusada, pues claro que... Y objeto de burla, además. Y objeto de burla, de bullying, en fin. Pues claro que uno se refugia en el progresismo, que es quien defiende la lucha contra la exclusión, contra la homofobia, contra el machismo. Entonces sí, en términos generales, las personas que hemos... Y yo soy mujer, diversa, hija de una maestra, vengo de abajo, o sea, no me faltó sino ser afroindígena para cumplir todas las condiciones de exclusión de Colombia. Y el progresismo se ha honrado esas causas, entonces sin duda ahí debemos competir en el electorado, en el buen sentido de la palabra. En esas épocas usted y Angélica querían ser mamás. Hubo una situación difícil de pérdida de un sueño y vino pues su carrera pública y la de ella también. ¿Eso se perdió o todavía quiere ser mamá? Ese es un sueño al que renunciamos, digamos, la verdad, porque fue muy doloroso, fue muy difícil. Fue muy difícil esa pérdida en la mitad de la alcaldía, de la pandemia, el estallido social. Fue muy difícil.
fue muy difícil. Y hoy también porque digo, yo quisiera ser mamá, sí, sin duda. Pero tengo 56 años. Entonces también no le quisiera imponer a ese chiquitín o Una mamá chiquitina, abuela. una mamá abuela, la verdad, pues no, digamos, un chiquitín también se merece tener una mamá que lo pueda disfrutar más y que no le toque para los 20 años estar cuidando dos adultos mayores. Entonces por eso renunciamos a ese sueño, más por consideración con el chiquitín que por nosotras. O sea que a veces me pasa a mí, y supongo que a muchos colombianos, incluso en el oficio en que yo tengo, que veo algunos, por ejemplo, parlamentarios y trato de no verlos como si fueran conservador, liberal, progresista de la U, de Cambio Radical, sino por lo que son. Uno de esos congresistas que aprendí a ver por lo que era y lograba es Angélica, su señora, que hizo un trabajo admirable en el Congreso. ¿Usted entiende qué fue lo que le pasó? ¿Por qué no logró conservar la curul? Pues Gustavo, yo supongo que están pasando muchas cosas, digamos, en medio de la polarización, pues la polarización lo que hace es licuar al centro. La gente que más tendió puentes, si tú te pones a mirar no solo a Angélica, la gente que más tendió puentes para salvar la reforma pensional, salvar la reforma laboral y sacarla adelante, toda se quemó. Toda. Entonces, digamos, son las barras bravas de lado y lado las que están ganando espacio. Y además, pues hay una especie de ola de populismo autoritario. ¡Qué miedo! O sea, hay por abajo y hay por arriba, pues porque también es global. Y la maquinaria de mentiras. O sea, a mí me decían en la calle, es que su señora que hundió las reformas sociales. Y yo decía, Dios mío, no solamente no las hundió, las salvó y votó a favor. Entonces, todas estas bodegas que son capaces de posicionar mentiras, de hacerte un sicariato digital que te mata en vida, pues también le hicieron mucho daño. ¿Usted se siente un poquito culpable de lo que le pasó a Angélica o no? No, pues a mí también me está pasando esa licuadora, digamos, entonces yo estoy en el... Usted también paga las cuentas de ella. Exacto, Sí, digamos, el diablo. Qué eso país, es, ¿no? eso es un momento complicado, pero ¿por qué sigo en esto y por qué persevero? Porque yo sí creo, si me dejas ponerme mi sombrero de politóloga un poquito, Claro, con antes adelante. que Nos ayuda candidata. mucho, además, a los oyentes y a los televidentes. Hay muchas cosas muy tensas como esta polarización, este sicariato digital, esta violencia que cobró la vida de Miguel y de tantos otros colombianos que siguen víctimas de que el Estado es incapaz de protegerlos. Pero también está pasando una cosa y es que después de 60 años pues, de conflicto armado, de que eso se acabó, también pasó que la derecha se organizó, la izquierda se organizó y ahora es nuestro turno. Entonces, el centro progresista con carácter, sin corrupción, que defienda la justicia social y saque las reformas sociales adelante, pero que también mejore la seguridad legítima y apoya a los que generan empleo, tiene presente y tiene futuro, Gustavo, yo no tengo la menor duda. La gente va a buscar cada vez más ese espacio. Entonces yo estoy aquí para representar a ese espacio, para que salgamos de aquí con identidad, plataforma, partido y ojalá la presidencia. Pero en todo caso, para que sigamos representando ese espectro que yo sí creo que tiene un enorme futuro en la sociedad colombiana. Candidata, independientemente de las enormes diferencias que puedan tener, si usted se pusiera las gafas de Paloma, vería algunas cosas con la óptica de ella y tal vez le gustarían. ¿Qué le pasaría si se pusiera las gafas de Abelardo de la Espriella? ¿Qué vería? A un defensor de la mafia. Eso es lo que yo veo, esa es la vida de Abelardo de la Espriella. Ladrón que roba ladrón, o sea, el señor de DMG, ¿no? Ese pisco robó a 200.000 colombianos. Y a ese pisco lo robó Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella no solamente fue abogado, sino promotor y defensor de toda la cúpula paramilitar, te lo digo yo, que la denunciaba en la misma época. Y veía a Abelardo de la Espriella haciéndoles lobby, En este llevando programa, a Mancuso en a este programa, él dijo universidades. que no, que ¿No? solamente un par de Pues miente, narcotraficantes de miente. medio pelo. Y si miente es porque se avergüenza. Y si se avergüenza es porque tiene rabo de paja. Entonces, no, Abelardo de la Espriella a mí sí me parece lo peor, pero además me parece un tipo hecho. Ese sí es una mentira dibujada, ¿no? Le decían Hello Kitty y ahora es el macho machote, ¿no? No era tan de derecha y ahora pues es el más homofóbico, el más machista, el más... ¿no? Es un tipo, además, hecho para mentir, para engañar, pero tapado en plata, porque obviamente, eso sí, defender a la mafia es muy buen negocio. Yo no he visto el primer abogado de la mafia pobre, ¿no? Tan tapado de billete. Entonces, no comparto nada con ese pisco y de hecho lo he dicho públicamente, yo con el único tipo por el que no votaría, pero ni muerta, es por Abelardo de la Espriella. Con Iván Cepeda, en cambio, y con Paloma, fui compañera del Congreso.
Compartí 4 años con ellos. Bueno, a Iván lo conozco hace muchos años. Cuéntenos De la cómo es defensa de Cepeda, las víctimas. porque a veces él es tan cerrado que es infranqueable. Tampoco voy Tiene a una decir, escafandra y una armadura. pero además se esconde, entonces se vuelve, ¿no? Es más difícil de escudriñar. Pero digamos, al Iván que yo conocí, pues es el Iván del movimiento de defensa de víctimas. La tragedia de su padre fue algo que a mí me marcó, una cosa que a mí me politizó. Mi mamá es maestra, como tú sabes, mucho más de izquierda que yo, sindicalista. Y yo crecí viendo la tragedia del exterminio de la Unión Patriótica, una cosa trágica. Es que mi mamá Horrible. enterraba a un amigo sindicalista todas las semanas. Y yo un amigo que de repente desaparecía y no volvía a la universidad por ser de izquierda. A mí eso realmente me marcó la vida y el corazón. Entonces, pues yo conozco a Iván desde hace muchos años, he tenido solidaridad con él por la manera como asesinaron a su padre, a su partido político, porque a la izquierda en general la marginaron de una manera brutal y abusiva. Con él hice el famoso debate al paramilitarismo con Álvaro Uribe, por el que Álvaro Uribe terminó preso, por andarse yendo a comprar testigos en las cárceles. ¿Usted cree que Álvaro Uribe sí compró testigos? No tengo duda, pero tengo que respetar la sentencia que dice que había duda razonable para comprobar que él había sido. No dice que no lo haya hecho, sino que había duda razonable, pues. Y conozco también a Paloma. Paloma es una mujer recia, claramente derecha, pues, ¿no? Yo escucho a Paloma incluso hoy en debates y digo, Quitemos a Petro y quitemos a Uribe. ¿Quién le gusta más, Paloma o Iván? no, yo a ambos los respeto. Lo he dicho y te lo reitero aquí. Yo a ambos los respeto, a Paloma y Iván. Los respeto. Sé que son personas decentes. No voy a venir aquí a demonizarlos. Creo que son personas trabajadoras. Creo que son personas decentes. Pero son personas por las que no votaría. Por las que no votaría porque el uno defiende la paz total, que es un absoluto fracaso. Que a Iván Cepeda, el defensor de víctimas, le haya tomado 48 horas salir a condenar y a lamentar la muerte de Mateo Pérez en Briceño. Y que no le haya salido de la boca decir, condeno a alias Calarcá, le pido al presidente Petro que le levante la condición de gestor de paz y que se haga justicia. El Iván Cepeda que yo conocí hubiera dicho eso en 10 segundos. Hasta el día de hoy no lo ha dicho. Porque tiene un cálculo político. Porque tiene un cálculo político, defender la paz total, defender al presidente Petro, calladito se ve más bonito, sumisito se ve más bonito, así sí lo van a elegir. Eso me frustra, me decepciona, me sorprende para mal. Ahora, ver a Paloma Valencia diciendo, si puedo, tumbo la pensional. Eso también la tensiona. Uy, digo, Dios mío. Ver a Paloma diciendo, no, si puedo, tumbo la pensional. Y si vuelvo a hacer una pensional, lo que hago es darle 1.000.000 de pesos a cada niño que nazca y que cuando sea grande escoja. Si quiere pensión o vivienda. Y yo digo, Dios mío, ¿en qué país vive? En este país de viejos pobres, tirados en la calle. ¿Cómo les vas a negar una reforma pensional que les dé un bono pensional? ¿Cómo vas a defender lo indefensable? Que la reforma laboral que le volvió a pagar las horas extras dominicales y festivos a los trabajadores desaparezca. O sea, ¿en qué país vivís? Pues este es un país brutalmente desigual. Entonces los respeto como personas, no tengo que demonizarlos. Y en este país tenemos que aprender a hacer política con críticas razonables. Yo no quiero demonizar a Abelardo de la Espriella. Es que es el defensor de la mafia, no es que yo lo quiera demonizar. No voy a decir lo mismo de Paloma Iván porque no tengo por qué. Pero no comparto sus ideas y sus programas. Claro. Realmente creo que no le convienen a Colombia. Estamos hablando de la seguridad, de la paz total, pero quiero hablar de su seguridad. ¿Se siente amenazada o está tranquila en ese sentido? Pues no estoy tranquila. Yo he recibido amenazas desde el 2005. ¿Cómo fue la primera vez que recibió una amenaza? ¿Qué recuerda de ese momento? Que recibí una nota con, ¿cómo se llama eso que le manda a uno las... ¿Sufragio? Un sufragio. El Arcoíris, donde yo trabajaba haciendo las investigaciones. Fue la primera vez que vi que alguien me deseara la muerte, pues. Y claro que eso me choqueó un montón, un montón. Imagínate, hace 20 años. 2 veces me ha tocado irme del país porque casi me matan, de verdad. Entonces, tuve cáncer también, soy sobreviviente de cáncer. De hecho, le huí mucho a la política. Gustaba mucho. Porque las presiones de la política despiertan el cáncer. Porque yo decía, pues ese es un mundo hostil en el que además toca ser hijo de alguien, tener apellido, tener o plata, hijo de... no sé qué vaina. Claro. Eso es imposible. Hasta que llegó Mocus a la política. Y Mocus demostró que sí era posible. Que uno podía ser independiente, sin partido, y arrancar, y tener una trayectoria, y no tener maquinaria, y no tener corrupción,
y lograr ganar una elección. Y a mí eso me cambió la vida. Y por eso hice política con él. Y creo que parte de lo que está pasando, y no es tan malo, es que los mocos de este mundo surgieron en un sistema político muy poco ideologizado, muy violento, muy corrupto, pero donde también el sistema político estaba súper atomizado. En una Colombia que tenía 78 partidos. Imagínese. Entonces los Qué locura. independientes Eso de solo la lo nada- veíamos en Ecuador. Correcto. Y eso no es bueno para el sistema político tampoco. Entonces yo creo que ese espacio en el que por cuenta del desorden, la fragmentación del sistema político, podían surgir figuras individuales de la nada, Partidos de bolsillo. también se acabó. Y eso no es malo. Que Colombia vaya a tener pocos partidos, pero con una plataforma ideológica sólida, que la gente sepa quién es de derecha y qué representa. ¿Quién es de izquierda y qué representa? Yo por eso digo, ¿quién es de centro izquierda? Yo lo represento. ¿Quién es de un centro progresista sin corrupción que sabe gobernar? Yo lo represento. ¿Quién es de una centro izquierda que cree en la justicia social, pero la seguridad? Yo lo represento. Y yo realmente creo que eso tiene espacio hoy y tiene espacio hacia el futuro. Y por eso vamos a seguir cabellando en esta organización de este proyecto de centro progresista con carácter. ¿Habría algo que la hiciera volver a tener una relación fluida con Petro? ¿Algo que él hiciera? Sí, pero yo creo, sí, no, yo no tengo problema, digamos. O sea, si Petro decide no ser machista, no apabullarme, ¿no es cierto? No exigirme que pare el metro de Bogotá porque es su condición para que me tenga en cuenta para un futuro político. Si se baja ese pedestal megalómano, machista, caudillista, yo estaré aquí, yo no tengo ningún problema. Yo he sido capaz de tener puentes con gente que piensa muy distinto a mí, mucho más distinto que A ver, Petro. uno. ¿No? Yo conversé en el Senado con Uribe, ¿no? Con Paloma, que piensa muy distinto a mí. Fui capaz de sacar reformas o proponer cosas conjuntas adelante de reforma a la justicia. Por ejemplo, ese es un tema que a Paloma Entonces, y a mí ¿por qué no Petro? nos obsesiona. Entonces, yo no tengo ningún problema en entablar conversaciones, en restablecer relaciones con nadie. Eso es parte, además, de lo que alguien que se dedica a la política necesita. Hubo un momento en la vida, antes de este populismo autoritario, sicarios digitales, de bodegas, de redes sociales, en el que un político profesional Frente a frente. era ese que era capaz de llegar a acuerdos con gente muy distinta por propósitos comunes. En esta era, Del eso, like. eso se volvió un pecado. Claro. Si tú tratas Lo de tender crucifican en puentes, redes. no, te crucifican, eres traidor al minuto. Y eso está deteriorando también la política. Entonces yo no tengo problema con eso, sobre la mesa, por encima de la mesa, sin machismo y sin caudillismo. Pero que a mí me digan, es que calladita te ves más bonita. Es que tendrías que haber sido sumisa, quedarte callada frente a la corrupción del gobierno, aceptar parar el metro de Bogotá. Yo le digo a las mujeres, mira, eso es exactamente lo mismo a cuando un jefe te lo pide para ascenderte. No, no más. Ese no puede ser el mundo de las mujeres ni en la política ni en nada. Eso quiere decir, con ese espíritu de conciliación, de reconocer que ha enfrentado potros más bravos y ha llegado a acuerdos circunstanciales, que hay posibilidad de que recupere su relación con Vicky Dávila. Pues si ella decidiera no decir mentiras, no publicarlas en portada, no calumniar a la gente. Mira, yo tengo un libro autografiado por Vicky Dávila, por la Vicky Dávila periodista. Cariñosísimo. Pero Vicky Dávila decidió calumniarme el día que decidió que quería hacer una carrera política, que yo iba a ser un obstáculo y que lo que tenía que hacer era matarme en vida. Eso es miserable, Gustavo. Eso es ser demasiado mala persona. Pero en la vida todo se paga. Y ahí está Vicky. ¿Dónde está? ¿Y por qué sintió ella, según usted, que debía liquidarla a usted, habiendo tanta competencia? Bueno, eso sí tendrías que preguntárselo a ella. ¿Usted siente que usted se volvió objetivo de ella? Es lo que entiendo. Pero es que yo tengo a la Vicky que era periodista antes de que quisiera hacer política y a la Vicky que posaba de periodista y quería hacer política. Entonces, hombre, yo no me quedo con rencores de nada porque de verdad yo creo que eso no te lleva a nada. Yo no me voy a quedar pues con rencores de nada. Pero Vicky tendría que cambiar, no conmigo. Eso no se hace. Uno puede perder las elecciones, pero no el alma. Y Vicky fracasó como periodista, fracasó como política y va a seguir fracasando si semejante nivel de obsesión la lleva a ser tan mala persona. ¿Qué tal la encerrona que le hizo a Paloma? ¿No? Vicky, que estuvo con Paloma, que la acompañó, que se metió a esa consulta, que le levantó la mano y le dijo tenemos que ganar. Al mes siguiente está haciéndole semejante lavada de cara a Abelardo de las Prilla en una entrevista y semejante encerrona tan mezquina a su candidata Paloma. Hermano, hay que ser demasiado mala persona para eso. Cuando usted sea presidenta,
¿qué va a hacer el primer día? Una cosa concreta que sorprenda a los colombianos. Además de nombrar pues el gabinete y tal. ¿Qué ha soñado? No, me imagino que uno sueña. No, Gustavo, yo no sueño con la presidencia como no soñaba con la alcaldía, como no soñaba con ser senadora. O sea, yo esto no lo hago por un sueño personal. Si a eso vamos, yo ya estoy sobregirada de buena fortuna en la vida. ¿Tú crees que yo algún día me imaginé, pues, que iba a lograr tener este nivel de influencia en la sociedad, digamos? Yo me siento muy afortunada y muy agradecida. Con lo que yo me sueño es con construir Estado en las regiones, con descentralizar. Yo creo que yo soy la única candidata a la presidencia que quiere quitarle poder a la presidencia. Este país es ridículamente centralista y ¿Qué presidencialista. región le preocupa mucho? Todas las Pero que tiene no que son haber las unas 10 ciudades prioridades. principales. Ah, Todas. Salte de las 10 áreas metropolitanas de Colombia. En esa otra Colombia vive el 40% de la población. 8 millones no tiene agua potable. 14 millones de y no personas les llegaron en el los Caribe. carrotanques tampoco. No, porque se lo robaron. Se lo robó el presidente del cambio, el que los dijo que lo iba a cuidar. Se lo robó con el señor Guaidó Mansur, que se reeligió con más votación que la de hace 4 años. Joder. Hay 14 millones de personas en el Caribe que pagan 1,5 millones de tarifa de luz y viven encima del carbón y debajo del sol y tienen apagón. O sea, eso es lo que a mí me mueve. Lo que a mí me mueve es poder decirle a los alcaldes, venga, ustedes que son los que funcionan, les vamos a dar capacidad de que se endeuden, vamos a hacer Con los que cofinanciación. hoy no hablan. Ustedes tienen sus prioridades, ustedes ejecutan. Aquí funciona el Estado. Tenga esta cofinanciación, estas son sus prioridades. Que le vaya bien, mi hermano, cuente conmigo. El país que necesita presidenta es La Guajira, es Urabá, es el sur de Córdoba, es el sur de Bolívar, es el Chocó, es Nariño y Cauca, es toda la altillanura, es Putumayo. Estamos bien fregados. Allá es donde hay que pasar Bien el fregados. tiempo, en Catatumbo. Allá es donde necesitan presidenta. Allá es donde hay que descentralizar el Estado. Allá es donde hay que aliarse con las comunidades en vez de aparecerse cada 4 años a echarles plomo. ¿Qué es lo que ha hecho la derecha? Nunca está. Él estaba de visita y el día que se aparece con plomo y glifosato. No me jodan. Y después dicen que por qué la gente se alborota. Pues por eso, Dios mío. Por eso. Y por eso es que se aparecen, ¿saben quiénes sí se aparecen todos los días? Los mafiosos. Y los armados y los narcos. Y les dicen, ¿sí ven cómo los tratan allá, no? Yo en cambio voy a estar aquí y le voy a dar empleo a su hijo. Y si usted cosecha coca, se la va a comprar. Ahora, no hay almuerzos gratis, ¿no? Violan a las hijas, reclutan a sus hijos, se quedan con la tierra, abusan. Son un estado peor, pero son un paraestado peor. Entonces, esa es mi obsesión en la vida. Yo quisiera irme a cada una de esas regiones, vivir allá en vez de que los alcaldes tengan que venir con rodilleras a Bogotá a pedir cualquier cosa, con la intermediación corrupta de los congresistas, además. Claudia, hablábamos ahorita de pedestales, usted nos dice que no está para subirse a pedestales, sin embargo, ya una cosa más es de una figura, ¿no? Que usted se sube a un pedestal. Me acuerdo que sí hice subida durante la época de la séptima papeleta, pedestales y estatuas, se tomaba fotos y era crespa y tenía unos sacos ahí de lana gruesa y toda la cosa. ¿Esa constitución merece seguir existiendo o hay que modificarla? Esa constitución es el orgullo de Colombia, Gustavo. Esa constitución es mi mayor orgullo. Yo tenía 20 años. Y con esta cédula, la gente que me dice, A ver. con esta cédulita, sin ningún partido. Esa cédula me la entregaron a mí en mayo del 88, Gustavo. Entre que me la entregaron y que yo llegué a las urnas a votar por primera vez, habían matado 3 candidatos presidenciales. Correcto. Habían matado a Luis Carlos Galán Sarmiento, que era el candidato favorito de mi papá. Lloraba a sus ojos. Habían matado a Carlos Pizarro, que era el candidato favorito de mi mamá. Mi mamá, que es mucho más de izquierda y tal. Lloraba a sus ojos. Y habían matado a Bernardo Jaramillo, que era el candidato de la Unión Patriótica y era mi candidato. Y esa casa era de luto. Obvio. Todos llorábamos y yo decía, Dios mío. El país. Yo le decía a mi mamá, madre, ¿de qué me sirve esta cédula? Si la plata o el plomo escoge quién queda vivo y quién no. Tú me dijiste toda la vida que la ciudadanía era para escoger libremente. Yo hoy estoy escogiendo al que quedó vivo, al que yo quería. Y por eso nos fuimos al movimiento estudiantil, por eso desafiamos a ese establecimiento clasista, elitista, bipartidista, que ni hacía ni dejaba hacer. Ni nos cuidaba, ni nos representaba, ni ampliaba la democracia, nada.
Y logramos esa constitución del 91, que es la más progresista en la historia de Colombia, que diseñó un Estado social de derecho, que creó la Fiscalía General de la Nación, Gustavo, porque ¿quién en esa época le emitía una orden de captura a Pablo Escobar? Nadie. Nadie, no había quien, no había una institución capaz de enfrentar al cartel de Medellín. Por eso creamos la Fiscalía General de la Nación. Y por eso creamos la Defensoría del Pueblo. Y para que los derechos no fueran de papel y la gente viviera en la pobreza más miserable, creamos la Corte Constitucional y la tutela y la consulta popular y la iniciativa popular legislativa. Y el cambio de constitución, una nueva Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué va a significar para el país? Yo creo que una enorme polarización. Y yo te lo digo con toda claridad, y esa es otra diferencia que tengo hoy con Petro. Entonces Petro sale y dice, ¿no? Es que vamos a hacer la constituyente para hacer las reformas sociales que no nos han dejado hacer. ¡Paja! ¡Paja! Las reformas sociales, primero ya le dejaron hacer 4. Entonces tampoco es que no le hayan dejado hacer nada. Y segundo, las que hay que hacer, hay que concertarlas en el Congreso. No es un problema la Constitución. ¿Cuál es el derecho fundamental que no reconoce la Constitución del 91? Están todos. ¡Todos! ¿Qué es lo que yo creo que quiere Petro? Lo mismo que quería Uribe. Es que fíjate que los extremos terminan por parecerse. Volver a meter el articulito de la reelección. Y perpetuarse. Y atornillarse en el poder. Volver después de ese pedo. Ay, claro, obvio. Y entonces, claro que ahorita dicen que no la quieren para eso. Pero los Cuando constituyentes Petro lo decidieran. encabece la lista del pacto histórico a la constituyente y le vaya súper bien, en la mitad de la constituyente va a decir, no es que yo quiera, es que el pueblo me lo pide. Dios mío, es una historia cantada. Y yo te digo una cosa. El gobierno de Álvaro Uribe, entre otras cosas, lo dañó la reelección, lo dañó la ambición de la reelección. Por comprar votos para cambiar ese articulito, se corrompieron, compraron congresistas, les dieron notarías, le dieron a un sector de los paras el DAS, la institución de inteligencia de Colombia. Se la dieron no a uno, a 2 bloques paramilitares. O sea, ¿qué no hicieron? Hasta falsos positivos para inflar las cifras de seguridad. La ambición rompe el saco. Este sistema ya es muy centralista, ya es muy presidencialista. Si a esa receta vos le metés reelección presidencial, pudres el sistema. Pero también yo entiendo, yo que he gobernado, entiendo que 4 años es un periodo muy cortico. Entonces yo he pensado, yo que me dedico a estudiar estos temas como politóloga, digo, ¿cuál puede ser un buen equilibrio en las condiciones de Colombia? Y yo lo que propondría... ¿Ampliar el periodo? Sí, yo preferiría 6. 2 cosas, 5 o 6 5 o 6. Y que las elecciones no Acto fueran el legislativo. mismo día, toca un acto legislativo, Sí. pero se puede hacer por el Congreso. Es correcto. Y que las elecciones no se hicieran el mismo día, porque sería mucha concentración de poder, pero sí el mismo año, hermano. Ok. ¿Sí? Que se elija primero lo local, que la democracia empiece por abajo. ¿Sí? Y luego que se elija lo nacional. 1 año de elecciones y 5 años de gobierno, Dios mío, para hacer, ¿sabes? Y que sepamos quiénes vamos a tener. La mitad del gobierno se va en campaña. Ya, se acabó. Porque además, mira, yo que he sido alcaldesa, entonces tú eliges, no, te ganas. Te toca una pandemia, un estallido, un paro social. El se arranque quiebra es la duro. pobreza, el arranque es durísimo. Estás concertando con el gobierno nacional porque tienes que sacar a 2 millones de bogotanos de la pobreza. Tienes que vacunar a la gente porque llegó el COVID. Y a los 2 años te cambia el gobierno nacional. A los 2 años, a la mitad del periodo es, hola, mucho gusto, soy Claudia López, la alcaldesa. Y vuelven, Bogotá. pues. Estamos tratando de sacar esta cosa. Mira, ya estábamos por firmar esto. En el mejor de los casos, un ministro te dice, déjeme reviso, alcaldesa. Déjeme lo reviso, es que se demoran 2 años revisándolo. Oiga, y no se hace. ¿y Carlos Fernando cómo va? Muy regular, la verdad, yo sí. ¿Por qué no le gusta? No es que no me guste. Yo voté por Juan Daniel Oviedo a la alcaldía. No es que no me guste. Carlos Fernando es una buena persona, pero Dios mío, qué falta de liderazgo, qué falta de criterio, pues. A esas personas que todo les cae en la vida, ¿no? Que no tienen que ganar nada. Entonces le falta mucho liderazgo. Digamos, le abono que ha continuado, ha construido sobre lo construido, pero no elegimos a Carlos Fernando para que fuera youtuber del metro, ¿sabes? Eso no lo puede contar un influencer. ¿Cómo va el metro? No. Él se hizo elegir para mejorar la seguridad de Bogotá y yo sé que es berraco. Pero yo le dejé 3 proyectos de ley y él muy arrogantemente los dejó hundir. Bogotá necesita una policía local propia. Bogotá y todo el país necesita una reforma judicial contra la impunidad para que el hurto, el atraco y la extorsión de menor cuantía tenga una pena efectiva, corta pero efectiva. Y para que haya un proceso para los demás delitos. Pues no es culpa de él. No, pero No yo dejé existe. 3 proyectos de ley, él dijo que no se necesitaban.
Ya Eso era entiendo. porque a Claudia le había quedado grande. Los dejó hundir. Ahora lo veo diciendo, se necesita policía. Carajo, eso ya lo sabíamos desde hace 2 años. Entonces le falta perrenque, le falta liderazgo. Pero bueno, nos cuenta todos los días cómo va el metro. Bueno, le voy a hacer una última pregunta y luego le voy a hacer una petición para no quitarle más tiempo que sé que está en su agenda. La pregunta es, si fuera presidenta de Colombia, en su primera reunión con el presidente Trump de los Estados Unidos, ¿qué le diría? Le diría, presidente, hagamos un plan Colombia-Venezuela a 20 años. Compartimos un propósito estratégico común, recuperar la democracia en Venezuela. En el año 2027 hay que hacer elecciones democráticas en Venezuela, sí o sí. Necesitamos un gobierno legítimo, elegido por los ciudadanos. Y luego necesitamos recuperar la economía de Venezuela y de Colombia. Venezuela y Colombia son países hermanos. Tenemos los mismos recursos energéticos. Tiene más petróleo y gas Venezuela, pero nosotros tenemos mejor viento, mejor sol, mejor recurso hídrico. Hagamos un plan de desarrollo energético a 20 años. Acordemos las mismas reglas de protección de la inversión extranjera, de los contratos, el mismo régimen fiscal para atraer inversión privada. Energía barata para que no haya apagón en el Cesar, para que nadie tenga que pagar 1,5 millones de tarifa de luz en el Caribe. Luego, después de ese plan energético, tenemos la misma altillanura, Colombia y Venezuela. Podríamos producir comida para los colombianos, los venezolanos y el mundo. Desarrollemos el sector agroindustrial. Formemos, hagamos un programa de becas conjunto para los jóvenes de Colombia y Venezuela, para que puedan desarrollarse en esas nuevas industrias, en el turismo, en la logística, en la exportación, en la transformación. Un plan conjunto de retorno de la democracia, desarrollo energético, desarrollo agroindustrial, desarrollo ecoturístico. Eso es lo que necesita Colombia y Venezuela. Y ahora la petición antes de que se vaya. Escogamos una cámara para que usted le hable. Esta. A ver, Ahí la están viendo y la están oyendo, por supuesto, y en todas nuestras redes digitales, allí. a ver. Gente que dice, yo de pronto voto por esta señora. Acabo de oír la charla y, no sé, tengo como la inquietud, pero me falta un envioncito, un minutico. Dígales por qué tienen que votar para usted para que sea la primera presidenta de este país. Tan bellos. Yo los invito a que el 31 de mayo voten por la persona que mejor los represente y más les guste. No estamos jugando a Caperucita y el Lobo. En primera vuelta se elige usted cómo queda representado. Así que vote por la persona que mejor lo representa. Si a usted le representa a una mujer hecha pulso, con carácter, que ha luchado contra la corrupción, que gobernó Bogotá, la chequera más grande de Colombia, y no tiene un solo escándalo de corrupción, que cree en las reformas sociales y las va a continuar. Va a hacer 5 reformas sociales más en salud, en educación, en cuidado para las mujeres, en apoyo a los campesinos y en apoyo a la pequeña y mediana empresa. Pero que también cree en la seguridad legítima, en que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena tengan su propia policía y que la presidenta con la fuerza pública se encargue del crimen organizado para proteger a su familia y para apoyar a su pequeño negocio. Entonces, Claudia López es su presidenta, es su mejor opción. Si me pone a gobernar, yo voy a estar ahí. Pero si es para hacer control político, yo también lo sé hacer. Lo hice toda mi vida con la cédula. Si usted quiere tener una voz que lo represente, lo defienda, si usted quiere votar con la frente en alto, vote por una nueva historia para Colombia, Claudia presidenta. Candidata, mucha suerte en beneficio de la democracia, que le vaya muy bien en este fin de campaña, ¿oyó? Tan bello, Gustavo. Gracias por Gracias poner a por los la protagonistas invitación. y aquí a la casa, Acá volveré. que es siempre su casa. Tan bello, gracias.